Visión joven. En Mateo 20, 27 y 28, Jesús dijo: El que quiera ser el mayor entre vosotros debe ser vuestro siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el Dios eterno, el creador de todas las cosas, habitó en esta tierra como siervo. Esta semana analizaremos algunas de las enseñanzas de Jesús cuando fue a Jerusalén, y no precisamente para ser coronado como rey como muchos pensaban, sino para hacerse por nosotros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una venida profetizada. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, los judíos regresaron a Jerusalén. Estos estaban entusiasmados porque iban a reconstruir su templo, pero se entristecieron al darse cuenta que este no iba a quedar tan hermoso como el primero. Zacarías y Ageo los animaron, diciendo que la verdadera belleza de este templo consistía en que era de Dios. Zacarías 9:9 dice: Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene sentado sobre un pollino, sobre un asno. Esta profecía se cumple en la entrada triunfal de Cristo sobre Jerusalén. Las profecías se han cumplido y se seguirán cumpliendo, pero Cristo, antes de su regreso, quiere que nosotros seamos transformados, que seamos librados del cautiverio del pecado. Desde el principio de la humanidad caída, Dios eligió sacrificio de animales para enseñar al mundo de la salvación, por medio de la fe del Mesías venidero. Un buen ejemplo se encuentra en Génesis 4, que se habla de la historia de Caín y Abel. El templo del santuario, el templo de Salomón y el templo construido después de la caída del retorno de Babilonia. El Evangelio se revela por símbolos y tipos de servicio del santuario. Los rituales del templo eran realizados por seres humanos caídos y la corrupción se hizo presente. La Biblia debe ser el centro de nuestro sistema moral. Los sacerdotes esperando tener su propio tesoro y su tesoro terrenal como mayordomos y guardianes del templo, muchos perdieron la salvación en Jesús. Ningún fruto. Jesús purificó el templo como un acto de compasión. En el acto de los gentiles se vendía y se compraba deliberadamente, pero Jesús quería que su casa fuera un lugar de oración y adoración para todos los pueblos. En Mateo 21, 19 al 22, Jesús habla de la maldición de la higuera, que a su vez se relaciona con la purificación del templo. Así como la higuera, que no dio su fruto, así también el servicio del templo no lo dio, y muy pronto llegaría a su culminación. En su ministerio, cada palabra y cada acto de Jesús fueron utilizados para la restauración de la raza humana caída. Entonces, el que Jesús hablara y actuara tan severamente como lo hizo, eso debió de haberlo sorprendido demasiado. Mateo escribió que todos quedaron maravillados por lo que Jesús había hecho. La piedra, una de las maneras que Cristo utilizaba para impresionar la vida de sus oyentes era a través de sus historias. Y en Mateo 21, 33 al 46 nos menciona la parábola de los labradores malvados, donde vemos a tales personajes como el dueño del campo, los labradores, los siervos y el hijo. Cristo citó la profecía de la piedra rechazada en Salmos 118, 22 y 23. En la construcción del primer templo, sabemos que las piedras fueron específicamente construidas de tal manera que al ponerlas sobre los cimientos, estas no causaban ningún ruido. De tal manera, Cristo es la piedra que quiere ser colocada en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos que nuestra vida sea completamente preparada para que Cristo, que es la piedra, entre en ella. El costo de la gracia. La gran noticia de la Biblia es que Dios tiene una solución por la muerte y el pecado, el sacrificio de Dios en la cruz. Cuando leemos en Mateo 22, 1 al 15, nos enseña de una parábola de la salvación por fe. Esta parábola tiene dos opciones, la vida eterna o la muerte eterna, pero hay una solución, que es Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Esto es muy serio, porque este tema lo estudiaremos por la eternidad. Dios nos ha dado un vestido a cada quien para que seamos parte de la fiesta de la boda. ¿Qué significa el vestido de la boda en Apocalipsis 19:8?
El vestido de la boda significa la justicia de Dios, una justicia que representa la vida y los actos de los santos. Sin el vestido, solo es un deseo. Piensa en cuán definitiva y poderosa es la muerte y cuán inútil han sido los intentos por tratar de detenerla a través de los años. Con esta perspectiva tan maravillosa, ¿cómo no evitar todo aquello que impide recibir lo que Jesús nos ha ofrecido? Un lenguaje singular, el evangelio he de contar. Un joven comenzando a hablar, visión joven.